Buenas tardes, les habla el pastor Argemiro Mora de la ciudad de Caracas y quiero compartir con ustedes una serie de mensajes titulados ¿Quién es Jesús para usted? Tenemos en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, hay una palabra muy hermosa que dice, capítulo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, añada bendición a nuestras vidas a través de su santa palabra. Bendice a todos los que van a oír y a ver este video. Bendice su familia, sus hogares, sus vidas de una manera especial y que el Espíritu Santo les dé entendimiento para comprender acerca del tema que queremos hablar. Decíamos que Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos, cada uno de los apóstoles, dieron su opinión. Unos dijeron, he oído decir que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero solamente una respuesta fue la acertada por el Señor. Cuando el apóstol Pedro salió del grupo y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús declaró una palabra de bendición sobre el apóstol en el momento y le dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, fue una revelación directamente del Padre a la vida de Pedro para declarar quién era Jesús. Ahora, hay muchas opiniones en el día de hoy, quién es Jesús. Unos dicen que Jesús fue un gran maestro, otros que fue un gran profeta, otros se han atrevido hasta a decir que Jesús fue el primer revolucionario. Pero ninguna de esas opiniones tiene una credibilidad y una certeza, sino la opinión realmente acerca de quién es Jesús, porque estamos en esta serie acerca de quién es Jesús para usted. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que le dio el ángel Gabriel a la Virgen María? En el capítulo 1 de San Mateo, ahí mismo, está muy claro el ángel que le dio el mensaje. Dice la Biblia, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando nosotros encontramos este pasaje en la Biblia, ¿para qué vino Jesús y quién es Jesús? Podemos notar que el mensaje que vino directamente del cielo acerca de quién era Jesús es el Salvador del mundo. Es el único, porque cuando el ángel le dio el mensaje a María, le dice, él salvará al pueblo de sus pecados, o sea, Salvador. Debemos entender eso, que Jesús es el Salvador del mundo. Hay otros pasajes en la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 138, encontramos un pasaje muy hermoso, 138, empezando desde el verso 7. Fíjese cómo dice tan importante, dice, espere Israel en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundancia de redención para él, para con él. Él redimirá a Israel y de todos sus pecados. O sea que debemos entender que Jesús es el Salvador, el Redentor. Ahora, redimir es rescatar. Jesús rescató a la nación, rescató a toda la humanidad. Por eso es que la Biblia dice en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor, a través del apóstol Pablo, también él da una palabra muy importante, porque nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que la gente diga o por las opiniones. Tenemos que guiarnos por las Escrituras, porque la Escritura es la única regla de conducta y de fe. Y Jesús mandó en el capítulo 5, verso 39 de San Juan,
dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la escritura, entendemos el plan o para qué vino Jesucristo. Ahora, en el capítulo 2 de Primera de Timoteo está muy claro el mensaje, porque dice: porque esta es la voluntad de Dios, que no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento, porque hay un solo Dios. Habla el capítulo 2, versículo 5 de Primera de Timoteo. Los que quieran buscar en la Biblia lo pueden hacer. Ahí está muy claro. Dice: hay un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre, el creador del cielo y de la tierra, el Dios de misericordia, el Dios de pacto. Él envió a su Hijo, lo envió a esta tierra. Dice que lo envió con un propósito, para salvar a la humanidad. Ahora, Pablo, ahí en los versículos que le acabo de citar, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, ¿por qué Jesús es el mediador? ¿Cómo entendemos nosotros? Porque hay muchos criterios. Hay gente que puede decir, no, que pueden haber otros salvadores. Yo he escuchado opiniones así, no, que no solamente Cristo, y nombran otros personajes de la historia y los nombran como si fueran Mesías, como si fueran salvadores. Pero la Biblia en ninguna parte enseña que hay otros salvadores. La Biblia enseña que hay un solo Dios y un creador, que es Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿qué sucede allí? Jesús está haciendo una mediación entre el hombre y Dios. Una mediación, una reconciliación. Porque cuando el hombre pecó, dice la Biblia que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres se apartaron y el pecado hizo una separación entre el hombre y Dios. Dios, viendo la condición del hombre, que el hombre iba a la perdición, porque acuérdense que Dios es 3 veces santo y Dios no puede tolerar el pecado. Eso lo entendemos por la palabra, y la misma Biblia lo enseña, que sin paz y sin santidad nadie podrá ver el rostro del Señor. Entonces tendría que venir un mediador, alguien que reconciliara al hombre con Dios. Y dice la Biblia, dice la Escritura, que vino Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús es el mediador? ¿Qué se requería de ese mediador? Se requería que ese mediador tuviese 2 naturalezas. Y el único ser que llena ese requisito es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el Verbo. Y eso es lo que enseña los evangelios, las cartas, las epístolas de los apóstoles. Dice que Jesús vino y encarnó, o sea, se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Eso lo registra en el capítulo 1 del Santo Evangelio de San Juan, versículo 1. Está muy claro, dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y entonces en el versículo 14 del mismo capítulo dice: aquel Verbo se hizo carne. Ahora, cuando usted investigue la Biblia, ¿qué es el Verbo? Es la palabra, es Dios, es el Hijo. Es el unigénito Hijo de Dios, que encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Y dice la Biblia que Él nació, y cuando nace se conoce como el hombre Dios. ¿Por qué el hombre Dios? Porque tiene 2 naturalezas: la divina como Dios y la humana como hombre, pero como hombre perfecto. Debemos entender esa parte, que es muy importante. Jesús era perfecto, en su humanidad era perfecto, no era imperfecto. Ahora, fíjese algo, amados, que la mediación tenía que ser de una persona que tuviera las 2 naturalezas. Ahora, en ello no se encontraba Moisés, no podía Elías, ninguno de los profetas, nadie de los hombres que marcaron pauta en la Biblia podrían ser mediadores. ¿Por qué? Porque eran solamente una sola naturaleza, eran humanos. Pero Jesús, además de ser humano, hombre, tenía la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Por eso es que le llamamos el hombre Dios, y la Biblia misma lo registra. Dice: Jesucristo, el Verbo, que es Dios, hombre Dios. Entonces esa mediación la hizo reconciliando la divinidad con la humanidad.
Por eso es que el apóstol Pedro en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 12, lo afirma de una manera tajante, de una manera directa. Dice, porque no hay otro nombre, dice el apóstol, dado a los hombres para que los hombres sean salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Y el mismo Juan también lo afirma allá en su primera carta, cuando dice que tocarte al verbo de vida, dice la vida estaba con el Padre, refiriéndose a Jesús. Dice, y se nos manifestó. Jesús es la vida eterna. Jesús es el que da la vida. No hay otra persona que pueda dar la vida. Hay gente que ha confiado en los muertos, ha confiado en mitos, ha confiado en deidades y se equivocan, porque el único que puede dar la salvación se llama Jesucristo. Además de ser el Hijo de Dios, además de ser el Cordero de Dios, el ángel Gabriel lo llamó y le dijo a María, Él salvará al pueblo de sus pecados. Él va a redimir. Entonces, hoy hay muchísima gente que están completamente equivocadas por desconocer la palabra de Dios. Pero cuando nosotros empezamos a mirar la Escritura, nos damos cuenta que el único Salvador, el único que nos puede rescatar, el único que pagó un precio en la cruz del Calvario, el único que derramó sangre y una sangre inocente, dice la Biblia. El apóstol Pedro dice en su primera carta, dice que es una sangre sin mancha y sin contaminación. Esa sangre del Cordero de Dios, que es Cristo, tuvo que ofrecerse al Padre a favor nuestro para limpiar nuestros pecados, para lavar todas nuestras iniquidades y para podernos presentar en una comunión perfecta en la presencia del Señor. Entonces, así, amigo, no busque en otro lugar esa salvación. Jesús es el único Salvador. Él mismo lo afirmó también en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Dice la Escritura que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. El mismo Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan también lo afirma. Está muy claro allí cuando dice, Padre, glorifica a tu Hijo, dice Jesús, para que tu Hijo te glorifique a ti. Así como le has dado potestad para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Es lo que habla Jesús en esa oración al Padre, pocos días antes de ir a la cruz. Él dice, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado poder o potestad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y después afirma Jesús, que es una palabra importantísima que se debe grabar en su mente en este día. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces no hay otro camino. No hay otro personaje que nos pueda salvar. No hay otro quien pueda abogar por nosotros. Hay gente que se ha equivocado y le han dado ese título, le han dado ese honor a muertos o a personas que se han muerto. Y eso es una gran equivocación, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque Él fue el que llena esos requisitos. Él es el que tiene las dos naturalezas. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Él fue el que se ofreció al Padre en sacrificio. Es más, ya para ir terminando este corto pensamiento, el mismo Juan el Bautista, que era un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, cuando vio a Jesús que venía hacia el río Jordán para ser bautizado por él, lo señaló al público y lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el que puede quitar el pecado del mundo. Jesús es el que te puede perdonar. Amigo, si tú aceptas a Jesucristo en su corazón, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos, dice que si confesares con tu boca, hay que confesarlo, hay que declararlo. Dice que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, será salvo. Entonces nosotros podemos, amados amigos, ser salvos por medio de la sangre del Cordero de Dios. En otro segmento que vamos a tener, seguiremos explicando muchos valores de lo que el Señor es. ¿Quién es Jesús?
para usted. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Te damos en esta hora, Padre. Bendice a los amigos que van a mirar este video, que lo van a oír. Señor, bendice sus familias, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, repite conmigo si quiere hacerlo allí. Ponga su mente y su corazón en Cristo y diga: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como el único Salvador personal. Perdóname mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Padre. Gracias. Chao, chao. Dios le bendiga. La paz de Dios. Shalom.